Bien, pues, buenas tardes otra vez, hermanos. Y pues ya nos dieron las primicias, hoy estamos de estreno. Un libro complicado desde el punto de vista de que es un libro con muchos símbolos, se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, pero es un libro también muy hermoso porque en todo momento apunta a Cristo. Entonces, pues vamos a deleitarnos, hermanos, en la palabra del Señor. Entonces vamos a dar inicio con el estudio del libro de Zacarías. Les pido, por favor, si uno lo tiene, si pueden ir a sus Biblias. El día de hoy vamos a preparar un tanto el terreno para el estudio de este libro. Siempre que empezamos a estudiar un libro o a leer un texto de la Biblia, seguramente escuchamos algo como que siempre hay que tener en cuenta el contexto. Y obviamente cualquier parte de la escritura debemos tener ese contexto. ¿Para qué? Para saber de qué nos está hablando. Cuando estamos en una porción de la escritura debemos ir a ese contexto. ¿Ok? ¿Para qué? Para que hagamos una interpretación correcta. Obviamente siempre lo haremos en oración y guiados por el Espíritu Santo. Pero el Señor nos da esas herramientas también para poder hacer una correcta interpretación. Normalmente, cuando nos referimos al concepto de contexto, pensamos en lo que está antes y después de la porción que estamos leyendo. Eso se conoce como contexto inmediato. Cuando hay alguna dificultad para entender el texto, nos vamos yendo un poco más atrás, regularmente para entender el contexto. Y este contexto inmediato es como un subconjunto de algo que se llama contexto canónico. El contexto canónico se refiere, o para hacerlo muy sencillo, es aquel que nos dice que ningún versículo de la Biblia o ninguna parte de la Biblia se va a contradecir con otro. Entonces, el contexto ahí viene siendo ¿cuál? La escritura en su totalidad. Siempre la Biblia va a interpretar a la Biblia y va a armonizar. Pero también hay otro contexto que es importante tener en cuenta cuando vamos a empezar el estudio de un libro. Este es el contexto histórico. Y ese contexto histórico es importante porque, si bien es cierto que el Señor nos ha dado su revelación, no nos la dio en un día, no la dio en un momento, sino que Él la fue dando de manera progresiva a lo largo de la historia. Y es así como nosotros debemos entender cada libro que se escribió por cada autor, obviamente inspirado por el Señor, fue en un momento determinado de la historia de la humanidad. ¿Cuál era la situación en aquel entonces, en aquella época? Era muy diferente la situación cuando se escribió Génesis a cuando se escribió Apocalipsis. Entonces debemos tener presente varios factores, y esto lo hacemos ¿por qué? Porque, como hemos dicho, es un libro diferente, no es un libro tan directo, pero como he dicho, siempre apunta a Cristo. Ok, la palabra del Señor en Zacarías capítulo 1 versículo 1 nos dice: en el 8º mes del 2º año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: ¿quién es Darío? ¿Por qué vino la palabra de Dios al profeta Zacarías? ¿Por qué menciona la Biblia a este tal Darío? Bueno, son preguntas que se pueden responder por medio de
el contexto histórico. ¿Quién es Darío? Bueno, ok. Para saber quién es Darío y la situación en la que vamos a empezar en esta parte de la historia, nos vamos a remontar a los años 604, más o menos por ahí, entre el 604 y el 603 antes de Cristo, donde el imperio dominante en la región del oriente era Babilonia, quien era gobernada por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor hizo una campaña militar sobre todo lo que corresponde al área de Palestina, y sabemos que en esa área está Jerusalén. Es en esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Nabucodonosor? Bueno, prácticamente el imperio babilónico no tuvo resistencia de parte de Jerusalén. Se convirtió en vasallo Jerusalén. En aquella época el nombre del rey era Joacim. Entonces él se rindió. Pasados algunos años, un par de años, Joacim se rebeló al imperio babilónico. Judá padeció durante 2 años los ataques de los ejércitos de Nabucodonosor. Y eso lo podemos ver, hermanos, si me ayudan por favor a leer Segunda de Reyes, capítulo 24. Versículo 1 y 2. ¿Quién lo puede leer? Sí, a ver. Dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyese, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Gracias, Entonces, fue sitiada, fue atacada Jerusalén. Y en diciembre del año 598, Nabucodonosor decide ir directamente a Jerusalén. En ese mes de diciembre de ese año 598 a.C., el rey de Judá murió y asciende su hijo Joaquín. Él tampoco puede combatir a Nabucodonosor. Y en el año 597 a.C. vuelve a caer Jerusalén. Y en ese tiempo muchos judíos, incluyendo la familia real, fueron deportados a Babilonia. Ahí mismo, en Segunda de Reyes 24, versículos 6 al 12, si alguien me ayuda, por favor. Del 6 al 12, ahí mismo. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 6 al 12. Durmió Joaquín con sus padres y su hijo Joaquín reinó en su lugar. El rey de Egipto no salió más de su tierra porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que le pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. ¿Hasta dónde? Hasta el 12, Pablo, por favor. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho su padre. En aquel tiempo, los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada. Joaquín, el rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus
sus jefes y sus oficiales. El rey de Babilonia lo apresó en el año 8º de su reinado. Gracias, Pablo. Entonces, Nabucodonosor, después de haber tomado Jerusalén, designa a Sedequías para que gobernara sobre Judá. Pero Sedequías, quien sería el último rey de Judá, se rebeló nuevamente en el año 589 a.C. Y como resultado de ello, Judá fue devastada, Jerusalén sitiada y el templo destruido. La mayoría de los habitantes que estaban en Jerusalén en aquella época fueron todos deportados a Babilonia. Fueron exiliados durante un periodo de 70 años, tal y como lo había profetizado el profeta Jeremías. Si alguien me puede ayudar a leer Jeremías 25:11, por favor. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán esas naciones al rey de Babilonia 70 años. Gracias, Señor. Durante el exilio que estaba sufriendo el pueblo de Judá, el profeta Daniel recibió la revelación de que los reinos gentiles dominarían a Judá. Esto lo podemos ver en Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Entonces, como vamos viendo, todo esto nos va a llevar a un punto, pero este contexto nos va a servir ¿para qué? Para poder entender la situación inicial en el libro de Zacarías. A esta etapa, a este periodo, Cristo le llamó el tiempo de los gentiles, y eso lo podemos ver en Lucas 21-24, cuando los gentiles serían los que dominarían. Lucas, capítulo 21, versículo 24. Sí, capítulo 21, versículo 24. Y caerá a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces tenemos aquí al imperio de Babilonia, quien ha conquistado Jerusalén. Pero Darío no es del imperio babilónico. ¿Qué sucedió después? Pues surgió con los años un nuevo imperio, el imperio persa. Un imperio más grande, más fuerte. Persia corresponde a lo que sería hoy el estado o el país de Irán, ¿verdad? Más o menos por aquí. Este imperio fue un imperio que se formó de algunas tribus ahí más o menos por el año 700 antes de Cristo, que llegaron del norte y bajaron. En aquel entonces el gobernante se llamaba Aquemenés el Grande, quien fue más bien bisabuelo de Ciro II. Ese pequeño reino fue la semilla de lo que es este gran imperio, el imperio persa. Cuando Ciro II llegó al trono en el año 559, el reino formaba parte de un reino medio mayor. Toda esta parte. Y el reino, en este caso, tenía dos reyes. Uno de ellos era Ciro, que se rebeló en el año 550 a.C. ante el rey Astiages, que era el rey medo, y en ese año conquistó
Ciro. Entonces, la historia continúa y Ciro sigue expandiendo el imperio, como lo podemos ver. Para el año 539, Babilonia cayó en manos de los persas. Nuevamente, no hubo una batalla como tal. El imperio babilónico estaba en unos conflictos internos que no le permitieron luchar. Cuando el imperio babilónico cayó ante el imperio persa, sucede lo siguiente. Ciro decretó que los judíos que habían sido llevados 70 años atrás podían regresar a Jerusalén. ¿A qué? A reedificar el templo. Y esto lo podemos ver en Esdras capítulo 1. Si alguien me ayuda por favor con Esdras. Versículos 2 al 4. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén, y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Gracias, Señor. Entonces, hemos recorrido todo este camino para buscar a Darío, pero seguimos sin encontrar a Darío. Pero lo que sí sabemos es que al decreto de Ciro regresaron muy pocos judíos. Se habla que en total fueron cientos de miles los que llegaron a Babilonia, pero solo regresó después de este decreto un pequeño remanente de alrededor de 50,000 judíos. Entre esos 50,000 judíos se encontraban dos profetas, Ageo y Zacarías, quienes regresaron con el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. En esta tabla tenemos más o menos con más detalle todo el tiempo de Ciro, y aquí ya vamos a ver a quién, a Darío. Aquí tenemos el número de judíos que regresaron, 49,897 que regresaron bajo el mando de Zorobabel, y ahí tenemos la referencia en donde lo podemos encontrar en la Biblia y la fecha en la que fue sucedido este evento. Entre Ciro y Darío tenemos dos reyes persas, pero realmente la reconstrucción del templo inicia aquí, y en el año 520 empiezan los ministerios de ¿quién? De Ageo y Zacarías, y eso lo podemos ver en Esdras, en los capítulos 5 al 6. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, porque muchas veces nos enfocamos ¿en qué? Solamente en teología, pero se nos olvida a veces que todo lo que vemos en la Biblia está sucediendo en este mundo. Y aquí vemos versículos y referencias directas
de los sucesos históricos que están registrados. ¿Y eso qué nos dice? Que la palabra de Dios es fiable. ¿Ok? Bueno, no los aburro más con la historia. Vamos a ver qué sucedió después de que los judíos pudieron regresar a Jerusalén a reconstruir el templo. Una vez que los judíos, que este remanente de 50,000 judíos regresó a Jerusalén, ellos inmediatamente restituyeron el sistema de sacrificios, hicieron un nuevo altar y ahí presentaron holocaustos. Eso también lo podemos ver en Esdras capítulo 3 versículos 1 al 6. No lo vamos a leer, voy a leer varias referencias porque nuevamente todo está referenciado, y es también por eso, por lo que mencionábamos hace un rato, ese contexto canónico. Hay armonía, hay referencia entre los diferentes libros de la Biblia a hechos muy puntuales. ¿Ok? Habían pasado 2 años después del regreso de este remanente. Además de instalar nuevamente el sistema de sacrificios, lo que hicieron los judíos fue poner nuevamente los cimientos para reedificar el templo. Pero no todo fue tan fácil. Había opresión por parte de sus vecinos, estaban prestando resistencia, había desánimo en la reconstrucción del templo. Habían pasado 16 años y eso era lo único que habían hecho, los cimientos. Es en el año 520, el segundo año del reinado de Darío, cuando Dios levanta a Ageo para animar a los judíos a que continúen con la reedificación del templo. Y 2 meses después, Zacarías empezó también su ministerio profético, también para animar al remanente de Israel ¿a qué? A reconstruir el templo, pero no lo hizo de la misma manera. Ageo se enfocó en hacer que los israelitas, que los judíos reconstruyeran simplemente el templo. Esa era la función, ese era el objetivo, pero Ageo se quedó solamente ahí, mientras que Zacarías fue un poco más allá. ¿Qué fue lo que hizo Zacarías? Bueno, él, además de animar al pueblo a reedificar el templo, lo animó a renovarse espiritualmente, dándole a través de sus profecías a conocer al pueblo que los planes de Dios que tenía para el futuro. Es en este punto donde nos encontramos en el versículo 1 del libro de Zacarías. Es Darío el que, después del decreto de Ciro, anima y envía a Zacarías ¿a qué? A reconstruir el templo. El día de hoy vamos a estudiar solamente los primeros 6 versículos. Vamos a dar lectura. En el 8º mes del segundo año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: el Señor se enojó mucho contra sus padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos. Vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Sus padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas viven para siempre? ¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos, que yo ordené a mis siervos los profetas? Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Entonces, la situación de los judíos, el pueblo judío, es esta: han regresado de un exilio de 70 años en Babilonia. Y lo que nos muestran estos versículos es algo muy interesante.
la relación entre Dios y el pueblo judío. En estos momentos vemos que Dios hace un llamado a su pueblo, el cual estaba pasando, como acabamos de ver, una situación muy complicada, porque algo que no debemos perder de vista es que si bien Ciro había hecho ese decreto y había permitido que los judíos regresaran a Jerusalén a reconstruir el templo, seguían bajo su imperio, tenían que pagar tributo, no les había dado libertad. Aún los samaritanos estaban en oposición a ellos. Entonces, imagínense llegar después de 70 años a una tierra abandonada, a ruinas. Todo eso va a influir en el ánimo de los judíos. Estaban ellos sin esperanza. Como decíamos hace un momento, habían pasado 16 años y lo único que habían hecho era puesto los cimientos. Las cosas no se veían bien, pero como acabamos de leer en los pasajes previos, cuando dijo Ciro antes de hacer el decreto que quién lo había movido a que los judíos regresaran, ¿quién permitió eso? Dios. ¿Qué pasa entonces? Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué las cosas se están complicando tanto? ¿Qué sucede? Es cierto, hay hostilidad de los vecinos, hay escasez de comida, siguen sometidos al imperio persa, pero el ánimo está por los suelos. Eso que sucede, inmediatamente lo podemos ver en los versículos 2 y 3 de aquí de Zacarías. Dice así: el Señor se enojó mucho contra sus padres. Dile pues, así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Dice la primera parte del versículo 2, el Señor se enojó mucho. La Reina Valera dice, se enojó en gran manera. Eso indica un disgusto extremo. Dios en verdad estaba ardiendo en ira contra la generación pasada, contra los padres de esa generación a los cuales le está hablando el profeta Zacarías. ¿Por qué? ¿Por qué se enojó de esa manera el Señor con aquellos? Versículo 4. No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Algo muy importante, hermanos, y que debemos tener presente, no solamente a lo largo de este libro, sino en general cuando leemos las Escrituras, es que hay muchas cosas que el Señor nos muestra una y otra vez, una y otra vez. Y en este caso, pueden ver aquí, puse como título a esta enseñanza: desobediencia, arrepentimiento y promesas. Es algo que vamos a ver a lo largo de estos pasajes. De hecho, ya lo estamos viendo. En los versículos del 2 al 4 hay una palabra que se repite constantemente. ¿Cuál es? Así ha dicho. ¿Hay otra? ¿Cuál es una frase? Que se vuelvan a él. Es otra que se repite cuatro veces. Está. Así es. Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. De hecho, en el versículo 3, ¿cuántas veces está? Y es el versículo en el que nos dice que está, ¿cómo? No está enojado. Está enojado en gran manera.
Entonces, el Señor de los ejércitos también hace un énfasis en por llamarlo así, el nivel de enojo de Dios hacia la generación pasada, hacia los padres de la generación a la que le están hablando. Los ancestros de esta generación, nos dice el versículo 4, que ¿qué hicieron? Bueno, más bien, ¿qué no hicieron? No escucharon, ni le hicieron caso. Tenían en verdad un corazón endurecido. Llama mucho la atención ese énfasis del estado de enojo, del nivel de enojo, del grado de enojo del Señor. Pero vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Versículos 15 y 16. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 al 16. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra de ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra el pueblo y no hubo ya remedio. Al final, ¿qué dice, hermano? No hubo remedio. Wow. Yo creo que hasta se quedó corto, ¿no? ¿Por qué? En la versión NBLA, en el versículo 16 dice: pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas. Cuando alguien hace eso, ¿se está burlando del profeta? No. ¿Y qué dice que lo hacía? ¿De qué manera? Continuamente. Y al final ya no hubo remedio. Hay un límite. Dios es paciente, pero también es justo. Y es lo que vamos a ver. Ya no hubo remedio. Dios es inmutable. No es que ese día tenía menos paciencia. Dios no cambia. Dios es justo, hemos dicho, y aplica su justicia al pecado. Y en este caso lo aplicó a los padres de esta generación, a la generación anterior, la que fue al exilio. Fueron castigados. Dios llevó juicio a esas personas, a esa generación. Aquí nos podemos dar más o menos una idea del por qué estaba tan molesto el Señor. Pero bueno, vayamos un poquito a revisar un poquito más ese detalle. Segunda de Reyes 21, por favor. Versículo 14, 15. Segunda de Reyes 21, 14, 15. Abandonaré al remanente de mi heredad y los entregaré en mano de sus enemigos y serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. ¿Puedes repetir desde el día, por favor? Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Desde ese entonces han estado provocando al Señor. En verdad, no hubo remedio. ¿Qué nos quieren decir estos versículos? Bueno, Zacarías nos está diciendo con todo esto que la destrucción de Jerusalén y el exilio que vivieron las generaciones anteriores fueron manifestaciones de la ira divina
de Dios. Dios no tolera el pecado. Y ellos estaban de continuo. ¿Desde cuándo? Desde que salieron de Egipto hasta el día de hoy. ¿Qué piensan acerca de este juicio? 70 años de exilio. Regresan después a una ciudad destruida. ¿Fue justo? Pues sí, porque fue la justicia de Dios, ¿no? Pero ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estamos viendo en estos versículos, primeros versículos de Zacarías? Que Dios les ha permitido regresar a Jerusalén. Entonces, ellos llegaron con el ánimo de volver a reconstruir su ciudad, de reconstruir el templo. Pero nuevamente recordamos, ¿qué es lo que habían hecho en 16 años? Los cimientos. Y también habían restaurado el sistema de sacrificios. ¿A qué apunta esto? Pues los judíos solamente estaban pensando en obras. Si bien es cierto que solo habían hecho los cimientos, ellos se enfocaban en la construcción del templo. Pero Zacarías, ¿a qué los animó? A una renovación espiritual. Cuando vemos que no han hecho absolutamente nada, que solamente han regresado a ese lugar, lo que podemos ver es que no hay una vida espiritual. Verdaderamente el pueblo judío no se había vuelto a Dios. Llegaron y pusieron el altar, pusieron holocaustos. ¿Qué es lo que hacían antes? Lo mismo. Obras, pensaban solamente en los sacrificios. Esto tuvo consecuencias, y esas consecuencias ya las pudimos ver cuando revisamos el contexto histórico, la deportación, el exilio, todo eso. Son dominados por el imperio persa. Pero eso es todo. Estuvieron exiliados. La ciudad ha sido destruida. Parecería que es muy, pues no sé, es una razón de peso. Ya están ahí. Bueno, veamos un poco más a detalle esto. Fueron 70 años. ¿En dónde estuvieron? Y Babilonia era un imperio ¿qué? Pagano. Era un imperio pagano. ¿Qué significaba Jerusalén y el templo para los judíos? ¿Dónde realizaban sus fiestas? Las fiestas más importantes, ¿dónde eran? En Jerusalén, ¿no? ¿Qué era el templo? ¿Recuerdan cuando veíamos Juan, capítulo 9, cuando el ciego es expulsado de la sinagoga? Ahí nos dábamos cuenta de que eso era lo peor que le podía pasar a alguien, que lo expulsaran de la sinagoga, porque ahí ellos se encontraban con Dios. Eran apartados. Entonces, imagínense, 70 años viviendo en una cultura pagana, en una cultura que ¿qué hace? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos vamos al mundo? Y llegamos a orar, ¿no? Pues no. 70 años ahí. ¿No les causó curiosidad que de toda la población judía que se fue, solo un pequeño remanente de 50,000 regresara? ¿Por qué? ¿Les gustaría la pachanga? Tenían sus casas, sus familias, sus negocios. Estaban en otro mundo ya. Los había absorbido esa cultura. Y después los pocos que van, llegan y que ven su ciudad
deshecha, el templo en ruinas. Podemos entender que espiritualmente estaban mal. No había ánimo de nada. Estamos hablando de 580 y tantos antes de Cristo. ¿Es muy diferente hoy? Eso pasa cuando nosotros nos apartamos de Dios. ¿Pero qué creen? Hemos dicho ya varias veces que Dios es inmutable y que Dios no cambia. ¿Qué hizo Dios? Cuando expulsó a Adán y Eva, los cubrió. ¿Qué sucedió con Noé? Antes del diluvio. ¿De dónde sacó el Señor al pueblo de Israel? En el Éxodo. Lo proveyó, ¿no? En estos versículos, en particular en el versículo 3, vemos que Dios, que el Señor, llama al arrepentimiento al pueblo judío. Le hace una bondadosa invitación ¿a qué? A arrepentirse. Le dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Es importante hacer una distinción aquí. Pero antes hay un detalle importante en este llamado al arrepentimiento. Y ese detalle lo podemos ver en los versículos 5 y 6, que dicen así: sus padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas viven para siempre? ¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas? Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Regresemos un poco. Leíamos hace unos momentos que los profetas preexílicos, es decir, Jeremías y todos que estaban llamando al arrepentimiento, ¿qué hizo el pueblo? Se burlaban, no escucharon. Y llegó el tiempo. Y es precisamente lo que en estos versículos nos quiere dar a entender el Señor a través de Zacarías. Hay un llamado nuevamente, pero ese llamado también tiene un tiempo. Y no quiere que les pase lo mismo. ¿Qué les pasó? No hubo remedio, porque no escucharon, el tiempo pasó. Este es un nuevo llamado al arrepentimiento, pero es un arrepentimiento en el cual el Señor va a darle una vigencia. Pregunta: ¿es diferente hoy? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Dios cambia? No. En estos versículos vemos que la palabra de Dios se cumplió para los padres de esta generación a la que le está hablando Zacarías. Sufrieron el juicio de su desobediencia y ahora llama a esta nueva generación al arrepentimiento para que no pasen por lo mismo, como acabamos de decir. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Cuando nosotros nos referimos a que Dios cumple sus promesas, ¿en qué nos gusta pensar? Todo lo bueno. Ay, sí, eso. Bueno, pues Dios siempre cumple sus promesas, tanto para bendición como para juicio. Siempre. Hay más en este par de versículos. Los profetas llevaron la palabra al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. No escucharon. Los profetas preguntan en el versículo 5: ¿dónde están? ¿Viven para siempre? No. Cuando muere un profeta que ha dado a conocer
la palabra de Dios o su voluntad y el profeta muere, pues ya no se escucha eso. Entonces, creerían los judíos que, bueno, ya se murió, ya no aplica, perdió vigencia el llamado. Pareciera que sí, porque le está preguntando, ¿los profetas viven para siempre? No, ellos murieron. ¿Y sus padres dónde están? Muchos de ellos seguramente también ya habían muerto. ¿Dónde están? Bueno, han muerto, pero la palabra de Dios siempre permanece, es vigente. Cuando Dios habla, esa palabra permanece para siempre. Es verdad que el juicio de Dios a su pueblo probablemente nos parezca a veces severo. ¿Qué piensan del diluvio? ¿Cuál ha sido el caso que ustedes dijeran, híjole, esto sí como que el juicio estuvo un poco subido de nivel? ¿El abandonar la escritura? Sobre un hecho narrado en la escritura. Ajá, o sí. lo que vivimos nosotros. Aquí en la escritura. También en el desierto, cuando fundió el becerro y les dio a beber a todos. ¿Les parece extremo en algunas situaciones? Bueno, hay algo interesante a través de la Biblia y es algo importante que nos va a ayudar a comprender no solamente el libro de Zacarías, sino en general la Biblia. Como hemos venido observando, Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios ha hecho promesas y no las cambia. ¿Okay? Y también encontramos que la revelación de Dios siempre a lo largo de la palabra es la misma. Él va a revelar a Cristo, Él va a mostrarnos su obra. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que lo vayamos entendiendo. Y con esto, pero también debemos de tener cuidado. Este libro y algunos otros tienen símbolos. Y nosotros debemos tener cuidado con estos libros. ¿Por qué? Porque no queramos pretender ver cosas de más cuando estemos leyendo libros con esta simbología. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y ustedes me dicen el patrón, porque hay un patrón, ya les di una pista. Génesis 3:15. ¿Qué sucedió en Génesis 3:15? ¿Quién se acuerda? Ajá, ahí está maldiciendo ¿a quién? A la serpiente. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿De qué está hablando aquí? ¿Verdad? Ajá, está hablando de Cristo. Pero hay un juicio, ¿no? Hay un juicio. Y habla de una simiente, de la descendencia, Entonces, tenuemente nos muestra, ahí está, ya acaban de decirlo, será Cristo. Génesis 12, versículos 2 al 3 nos dice, Génesis 12, del 2 al 3: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Hay juicio? ¿Qué más hay? Lo que en común con el anterior. Promesa. Y descendencia, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Si alguien me ayuda a leerlo por favor. Segunda de Samuel,
capítulo 7, versículos 12 al 16. ¿Lo bonito? Anda, No lo ven. tengo. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hasta el 16, ¿sí? Por favor, 12 al 16. Del 12. Ujú. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí Natán está hablando a David. Es un mensaje de parte de Dios. ¿Qué vemos aquí? ¿Promesa? ¿Qué más? ¿Descendencia? ¿Qué más? ¿Perdón? Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombres. Juan capítulo 19, versículos 28 al 30. 28 Juan al 100. 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Gracias. En los versículos anteriores que leíamos, ¿a quién se refería? A Jesús. Llegamos a Jesús. Entonces vemos descendencia. ¿Pero qué más podemos ver? ¿Promesa hay? ¿Promesa? ¿Hay juicio? El juicio. ¿Dios cambia? Cuando nosotros decimos que la revelación de Dios es progresiva, no se refiere a que nos va dando pedacitos para completar la historia, sino que es la misma historia, solo que nos la deja ver más clara a lo largo de la historia. Es por eso importante todo lo que hablábamos hace un momento en el contexto histórico. Todos estos versículos y otros, como el que mencionábamos hace un rato acerca de cuando Dios liberó de Egipto al pueblo de Israel, en todos podemos ver que fidelidad, justicia y bondad. Y estas tres cosas están entrelazadas siempre. Es algo interesante y llamativo que vemos juicio. Y por otro lado estamos viendo que un llamado al arrepentimiento. ¿Quién puede leer, por favor, Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15? Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Gracias, hijo. Vemos juicio. ¿Sí podemos ver el juicio ahí? Cuando nosotros hablamos acerca del regreso de Jesús, es que va a venir su reino. Para nosotros, como creyentes, es algo que anhelamos, algo que queremos.
algo que deseamos. Pero es un juicio que viene, ¿no? Entonces, llama al arrepentimiento a Jesús y viene el juicio. En la cruz estuvo el juicio y estuvo la salvación. ¿Sí? También está la justicia. La justicia. Y ahí vamos a llegar, hermano. No me hagas spoiler. Aquí, como hemos podido ver, Dios salva a su pueblo mediante el juicio, y todo tiene su culminación, como hemos dicho, ¿en dónde? En la cruz. Pues en la cruz Jesús fue juzgado para salvar a su pueblo. Ahí se aplicó la justicia, ahí se llevó a cabo el juicio, se cumplió la promesa de Génesis 3:15. Regresando a Zacarías, y ya para terminar, Dios llamó a su pueblo a volverse a Él, lo cual indica que el pueblo le había dado la espalda. ¿Podemos entender eso? Es como muy práctico la ilustración que nos dice, ¿no? Me vuelvo a Él. De hecho, esto lo platicábamos en los estudios del bautismo, ¿verdad, chicas? Tony. El arrepentimiento. Volverse a Él no significa simplemente el tener un cargo de conciencia. Hablábamos en esa ocasión, vamos a recordarlo. Cuando nosotros verdaderamente y genuinamente nos arrepentimos, como decía Jaime hace un rato, doblamos la rodilla, pero también nos volvemos a Él, porque si no solamente es un sentimiento de culpa. El pueblo le había dado la espalda a Dios, se había alejado de Él. Recordamos que no lo habían escuchado y que no le habían hecho caso. Volverse a Dios es dar la vuelta y ahora ir en dirección hacia Él, acercarnos a Él, ir en la dirección contraria al camino donde estábamos, al pecado. Esa dirección tiene ahora un nombre para nosotros. ¿Cuál es ese nombre? Sí, el nombre es obediencia. Es la obediencia. Y es a lo que está llamando el Señor cuando dice al pueblo de Israel que se vuelvan a Él. Y hoy nos está llamando a nosotros a esa obediencia. Nos está llamando, como en aquel entonces a ellos, a tener una comunión con Él. No solamente a presentar sacrificios, no solamente a venir a la iglesia, no solamente a hacer cosas religiosas. Nos está llamando a tener una relación cercana a Él. Aquí también nos dice que si el pueblo de Israel se vuelve a Él, ¿qué va a suceder? Dios se aleja de su pueblo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Se contradice la Biblia? No. Lo que sucede aquí es que Él está ahí. ¿Qué está haciendo? Bueno, como hemos visto, Él que está ahí ejerciendo justicia y bendiciendo a todo aquel que se arrepiente verdaderamente, a todo aquel que se vuelve a Él. Todo esto, hermanos, como podemos darnos cuenta, no ha variado mucho desde aquella época, desde más de 600 años antes de que nuestro Señor se encarnara y viniera al mundo. Él sigue llamándonos, Él sigue tomando la iniciativa. Recordemos cuando Él tomó la iniciativa de llamarnos. Él dijo: vuélvete a mí.
En ese momento de la historia, Dios llamó al pueblo judío al arrepentimiento, después de haber efectuado juicio a sus padres. Y hoy Jesús nos está llamando a nosotros, pero ahora desde la cruz, a un verdadero arrepentimiento. ¿Después de qué? Después de que nuestro Salvador recibió el castigo por nuestros pecados. Dios nos está llamando a volvernos a Él, a obedecerlo. ¿Por qué? El llamado de Zacarías aquí que podemos tomar es que no seamos tardos para obedecer. La pregunta aquí para cada uno de nosotros: ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Te estás volviendo a Él? ¿Sí o no? Difícil. A lo mejor es una pregunta que como que le damos la vuelta. Queremos pensar que sí. Vamos a hacer ya para terminar, un par de preguntas, pero antes quisiera que me ayudaran, porque vamos a obedecer a Dios, pero hay una consecuencia inmediata. No podemos tener un pie en el mundo y un pie con Cristo. Entonces, ¿cuál es la implicación inmediata de obedecer a Dios? Dar la espalda al mundo. Entonces, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué es lo que brota por todos lados en el mundo? Vino, placer, mujeres, drogas. Exactamente. Es que siempre va un paso adelante, hermanita. Desde la mañana. Viene con todo. Sí. Quiero que me ayuden a hacer 2 listas. Todos. ¿Vale? Vamos a escribir aquí en la pantalla lo siguiente. Déjennos pasar. Hay un Excel ahí. ¿Otro? Ya cierro la presentación. No hay una Excelita. Ahí está el Excel, pero no se puede cerrar. Está cerrando. Vamos a hacer dos listas. La del lado izquierdo es lo que encontramos, lo que vamos a encontrar si seguimos al mundo. Vamos así, no nos vamos a saltar nadie. Los que alcancen en la pantalla, ¿no? No entramos en uno. ¿Al seguir al mundo? Ajá, pecados. Pecado. Pecados, vamos a ponerlo fácil, pecado. Lujuria. Lujuria. ¿No? ¿Sí nos vamos? Borracheras. Borrachera. ¿Ya estás ahí, Joel? ¿Qué sigue? Drogas. ¿Ivana? Soberbia. Idolatría. Idolatría. Maldiciones. ¿Mamá Betty? Mentira. Mentira. Esposa. Apatía. Otro. Emiliano, lo que tu mamá piensa esto.
Un pecado. Desobediencia. ¿Tú? Juanito, y luego tú. ¿Sí, hermano? Egoísmo. Sherry. Envidia también. Bueno, es lo más o menos lo mismo. Egoísmo. Adulterio. Sherry. Y mucho. Son manifiestas las obras de la carne. Se ven, ¿no? Creo que han estado orando mucho, hermanos. Jim. Falta de amor. Falta de amor. Viole. Pornografía. Carol. ¿Cómo? ¿Mentiras? Ya está. Faltan dos. Frida y Dani. Cierto. ¿Teresa? ¿Dani? Orgullo. Okay. Ahora vamos a llenar la otra columna de lo que nos pide hacer Dios, es que nos pide que obedezcamos. O también podemos poner algunas cosas que Cristo nos mostró para imitarlo. Entonces ahora empezamos de allá atrás. ¿Vale? Templanza. Dominio propio. ¿Okay? ¿Perdón? Oración. ¿Okay? Santidad. Amor al prójimo. Santidad. ¿Sí, hermano? Híjole, usted quiere acaparar todo, hermano. El pack. Ya tenemos amor. Van a granel, hermano. Dignidad. Ya acabamos, no, porque nada más sirve. Sí, paciencia, caridad o bondad, sabiduría. Hermana Anne, sabía así como que usted tiene varias en mente. Paz. Ali, Naomi, Eli. Arrepentimiento. Reverencia. Humildad. Humildad. ¿Creen que quepa ahí perdón? ¿Sí? ¿Qué hay de lo que nos pide el Señor como esposos, como esposas, como hijos? Fidelidad, obediencia, honra. Creo que el Señor nos llama a servir, ¿no? Servir. ¿En dónde? En todos lados. Faltan tres. Ánimo, ánimo, hermanos. Fe. Reconciliación. ¿Qué otro falta? Falta la más importante. A ver, hermana. Santidad, ¿ya está? No, no se engloba. La verdad. ¿Verdad?
ser honestidad puede ser. Bueno, podemos seguir con la lista, pero quiero pedirles de favor que vean ambas listas, que las vean, que las lean. Son unos momentos. Primero una. Vamos a ver primero la de la izquierda. ¿Sí se alcanza a ver todo? Y ahora, si alguien se quedó con ganas de decir algo que vaya en esa columna, denme. Ahorita vamos a concentrarnos en este momento. ¿Vale? Vamos a leerlas. Léanlas. No, pero ahí, así ustedes. No las vean nada más, léanlas. Y después la otra columna. No es memorizar video. No. Ok. Vienen las dos preguntas. Basándonos en esta lista y en lo que tú todavía tienes en tu cabeza. ¿Qué tanto eres como el mundo? ¿Qué tanto somos como el mundo? ¿Nos parecemos? Y la pregunta siguiente es la misma, pero en otro sentido. ¿Qué tanto eres como Cristo? ¿Qué tanto eres como el mundo? ¿Qué tanto eres como Cristo? La palabra de Dios hoy nos llama al arrepentimiento y nos llama a obedecerlo. ¿Hay algo de lo que debamos arrepentirnos? Hemos hablado de que no escuchar a Dios el día de hoy y en cualquier momento tendrá sus consecuencias, porque sabemos que Dios cumple todas sus promesas, tanto para bendición como para juicio. Es cierto que Dios nunca se aparta de su pueblo, como pudimos ver a ese remanente al cual volvió a llamar. Pero hemos visto que Dios disciplina. Hemos visto lo que pasaron en esos 70 años en el exilio. ¿Queremos pasar por alguna situación de ese tipo? Hermanos, nosotros somos obra de Dios y Él nos ha creado con un propósito. Y eso nunca lo debemos olvidar. Sé que lo he dicho varias veces, pero no lo olvidemos. Fuimos creados por Dios para ¿qué? Servir. ¿Sí? ¿Y qué es necesario para servir al Señor? Estar en su presencia. Hemos sido creados para un regalo tan hermoso que es poder gozarnos de su presencia en la eternidad y aún en este mundo, y también para reflejar su gloria. Hemos sido creados para eso, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Él nos está limpiando, y esa limpieza, esas virtudes que podamos tener, es Él, no somos nosotros. Es por eso que reflejamos la gloria de Él en todo lo bueno que podamos tener. Pero solamente podemos estar en la presencia de Dios si le damos la espalda al mundo, si le damos la espalda a eso. Y solo podemos reflejar la gloria de Dios si le obedecemos. Y no se trata de obras, porque, como también ya hemos dicho, Él nos ha dado
la capacidad a través del Espíritu Santo de poder hacerlo, de poder obedecerlo. Podemos hacerlo porque hemos sido partícipes de su gracia y de su misericordia. En la cruz, Cristo ha abierto el camino al Padre. Él nos llama a arrepentirnos si hay algo de lo cual tengamos que darle cuenta. Hermano, si el día de hoy te parece más al mundo que a Cristo, hay que doblar rodilla. Y si no es así, ora para que el Señor te siga fortaleciendo y que en ese momento de debilidad y cuando tengamos ese problema, Él nos ayude a salir adelante. Recordemos el versículo que leíamos durante la alabanza. Santiago 4, versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo,